Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Quiero darle las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales, Padre amado. Sabemos que estamos congregados a través del Espíritu. Hoy nos reunimos para escuchar palabra tuya, Padre Celestial, palabra de edificación, de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Yo te pido que tú me permitas hablar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades en la vida de cada uno, los que escuchan este mensaje y los que van a escuchar también, Padre Celestial. Glorifícate en nuestras vidas. Te doy gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Si alguno lo tiene, lo puede buscar. Tu salvación en tu presencia. Correremos hacia mí. El cielo hoy está ahí. Correremos hacia mí. El cielo hoy está. Leemos entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. Amén. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. La palabra del Señor nos cuenta
que Jesús estaba próximo a la exaltación, a su propósito por el cual Él vino. Y hoy el Señor nos quiere hablar de eso, que nosotros estamos próximos a nuestra exaltación ministerial, familiar, en lo que el Señor nos llamó para hacer de bendición. Dice que estaban cerca las fiestas, los panes sin levadura, las Pascuas, donde Jesucristo iba a ser crucificado. Dice que ya era el tiempo, que todo se estaba cumpliendo, estaban a pocos días. Y la palabra del Señor nos dice que los principales sacerdotes, en el versículo 2, dice: los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ellos le tenían celo, envidia a Jesucristo, porque él hizo muchas señales, muchos milagros, y le tenían envidia, le aborrecían, porque él era manso, no contendía con ellos. Ellos creían que él era uno más del montón, un profeta más, pero él hizo muchas señales, y resucitó muertos, sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, levantó paralíticos, echaba fuera demonios, hizo muchas señales demostrando que era el Hijo de Dios. Y ellos conocían la palabra de Dios, pero eran necios y se encerraron en su necedad y querían matarlo. Dice que si era por ellos lo mataban, pero temían al pueblo, no podían hacerlo al público, o sea, a la vista de la iglesia. No podían, ellos maquinaban todo el tiempo cómo tentarlo a Jesús. Le venían con preguntas y él contestaba sabiamente porque era el Hijo de Dios. Y dice que le tenían tanta envidia que buscaban cómo matarlo, porque él vino a cambiar la doctrina de hombre que muchas veces escuchamos nosotros también. Y eso es lo que nos acontece a nosotros cuando el Señor no está próximo a la exaltación. Tal vez el Señor te llamó en un ministerio a servirlo, o estás próximo a ser exaltado en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, porque eres hijo de Dios, aceptaste a Jesucristo en tu corazón y estás haciendo la voluntad del Padre como Él lo hizo en la tierra. Él hizo la voluntad del Padre. Él no vino a contender con nadie, simplemente Él vino a cumplir un propósito por el cual Él fue llamado, a reconciliarnos con el Padre. Los fariseos esperaban que Él sea el juicio, porque ellos esperaban el Dios de fuego, y no, Él vino a mostrarnos el amor de Dios, el amor que tuvo por nosotros, a mandar a Jesús a morir por nosotros. Dice en un momento que los fariseos le preguntaron a él, reconociendo que era el Hijo de Dios, le dicen: Maestro, a esta mujer fue encontrada en adulterio. Y ellos le decían: ¿qué se debe hacer? Y Jesús, con la sabiduría de Dios, le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, no pudieron actuar y tuvieron que dejar la piedra. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por ahí vienen los saduceos de este tiempo, los fariseos de este tiempo, la gente que está bajo doctrina de hombre, y vienen y nos quieren tentar, si se puede decir, con palabras, con pruebas que no son de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir, porque hoy el Señor nos quiere mostrar eso, aprender a discernir, a pesar los espíritus, si son de Dios o si es del enemigo. Dice que ellos lo tenían mucha envidia y querían matarlo, porque ya no podían más con la palabra, no podían más con los falsos testimonios que levantaban, porque levantaron muchos falsos testimonios contra Jesús. Pero no podían hacer nada porque Dios estaba con él, porque él era el Hijo de Dios. Y él nos mostró eso. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando llega nuestra exaltación, nuestro propósito por el cual el Señor nos llamó? Él simplemente tenía los ojos puestos en la cruz, y mientras él iba caminando hacia eso, él iba haciendo señales y milagros que no todos lo hacían. Dice que los judíos admiraban porque decían que él enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Y también él no necesitaba orar muchas palabrerías, vanas palabrerías. Él decía una orden, le daba a los espíritus inmundos que salgan de las personas y salían, o declaraba la sanidad y las personas eran sanas. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, al estar metido en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, siguiendo las enseñanzas que tenemos del Evangelio y de todos los profetas. Hacemos la voluntad del Padre, y muchas veces tal vez los siervos de este tiempo, los fariseos, los saduceos de este tiempo que tienen doctrina de hombre, hacen vanas palabrerías de oraciones, orando, y nosotros simplemente declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Y como Dios está con nosotros, Dios nos llamó para eso, para libertar a los cautivos, para dar las buenas nuevas de Jesús, no para acusar a nadie, sino simplemente dar la buena de Jesús, y se sanan, y gloria a Dios por eso. Dice que ellos le tenían mucha envidia. En el versículo 3 seguimos leyendo y dice: y entró Satanás en Judas,
por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El 4 dice: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Dice que entró Satanás en Judas, uno de sus discípulos, uno de los íntimos de Jesús. Dice que este hombre, la palabra nos cuenta, que este hombre lamentablemente tenía un corazón malo, si se puede decir. ¿Por qué? Porque en su momento dice que María, la hermana de Lázaro, rompe un perfume muy valioso, y dice que él se enojó porque rompió un perfume con el que ungió a Jesús, y dice que por qué no se vendió y se lo dio a los pobres. Pero no era porque quería bendecir a los pobres, sino porque él robaba el dinero, dice, de la bolsa, de las ofrendas. Y eso es lo que pasa con los Judas de este tiempo. Están con nosotros, tal vez van a la iglesia con nosotros, son íntimos nuestros, son familiares, amigos, muy íntimos a nosotros, pero tienen un mal corazón. Y dice que entró Satanás en esa persona, y él, viendo lo que podía sacar de ganancia, viendo su conveniencia, si se puede decir, dice que se acercó a los fariseos, al judío, para convenir con ellos para ver cómo lo entregaría, y dice que ellos le iban a dar dinero. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero hoy el Señor nos quiere mostrar quiénes son los Judas de este tiempo que están en nuestro entorno, que abramos los ojos espirituales, que pues aprendamos a discernir quién está con nosotros y quién no, porque dice la palabra del Señor que estando él en la cena, la última cena, dice que él le dice que le iba a entregar, y los demás no comprendieron lo que él habló. Ellos pensaron que iba a comprar más cosas porque él estaba encargado de las ofrendas, pero ellos no comprendieron lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no entienden, no ven eso, simplemente están cegados espiritualmente. Pero hoy el Señor nos quiere sacar la venda espiritual que tenemos y podamos ver quiénes son los Judas que están con nosotros. Dice que Él lo entregó con un beso. Jesucristo ya sabía desde el principio quién era de Él y quién no. Ya sabía las intenciones, ya sabía que él robaba, ya sabía que él hablaba mal de él cuando él no estaba, porque dice que cuando él no estaba, dice en el versículo 4, dice: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. En el versículo 5 dice: y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y el 6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Dice que él fue cuando nadie lo veía, cuando no estaba en la iglesia, cuando en lo íntimo, en su vida cotidiana, si se puede decir, tal vez era aparentaba una buena persona en la iglesia, o cuando había reuniones, o cuando salían a evangelizar, porque él también dice que echaba demonios, porque Jesucristo le dio la potestad para echar demonios. En su momento los comisiona y él echó demonios. Por eso el Señor hoy nos quiere abrir los ojos, porque tal vez nosotros tenemos a alguien en alto por honra al Señor, o para honrarlo como siervo de Dios, pero está tramando algo en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos quieren, porque no pueden ver nuestro progreso, no pueden ver nuestra exaltación, no comprenden lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que este hombre robaba a Jesús, robaba las ofrendas, dice que tenía un mal corazón. Y él se juntó con los enemigos de Jesús, si se puede decir. Esas son las maquinaciones del enemigo que él tiene. De nosotros dice la palabra del Señor que no ignoremos la maquinación del enemigo. Dice que nos aferremos a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Dice que también que él se juntó con los fariseos, con los que odiaban a Jesús. Y dice que como él vio la ventaja esa, que estaba todo el tiempo viendo qué podía sacar provecho para él mismo, porque lamentablemente era una persona carnal que simplemente buscaba su conveniencia, no viendo a quién dañaba, sino que se juntó con los enemigos de Jesús y él mismo lo entrega. Y cuenta en la palabra del Señor que una vez que él lo entregó, comprendió que hizo mal, comprendió que entregó al Hijo de Dios, comprendió que estaba mal, y dice que él fue a los mismos con lo que hizo el convenio. No se acercó a Jesucristo a pedirle perdón, fue a las personas que odiaban a Jesús, y ellos mismos le dicen: allá tú, como diciendo, ya cumpliste tu propósito, ya hiciste, el enemigo ya obró, ya el mismo diablo le dijo: allá tú. Y él, en vez de arrepentirse y a pedir perdón a Jesús, fue y se ahorcó. Tal vez tú hiciste eso, hablaste mal de un siervo, estás murmurando de un siervo, no lo sé. O tal vez escuchaste de alguien que es así y tienes la oportunidad de hablarle que se arrepienta.
y no cometas ese error de volver a con lo que estuviste hablando mal o simplemente entra a tu cámara y pide perdón al Señor, entra en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a exaltar en público, porque tal vez este hombre sí pecó, pero si se arrepentía, pedía perdón, tal vez iba a ser salvo. Pero estaba escrito también que lo iban a entregar, y Jesús mismo dice que él venía y ya sabía que iba a ser entregado, pero ay del hombre que lo entregaba, dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros no nos damos cuenta que muchos nos quieren matar espiritualmente, murmurando, levantando falso testimonio, hablando mal de nosotros, trabajando en contra nuestra. Tal vez nosotros vamos a la iglesia y cuando nosotros no nos damos cuenta están hablando mal de nosotros. Esas mismas personas que pensamos que están con nosotros andan hablando con otros siervos, con otros fariseos, saduceos, que son carnales también, doctrina de hombre. Y dice que Jesús ya sabía eso, Él comprendió que Él vino a morir y a resucitar. Nosotros también tenemos que comprender este tiempo en el que estamos en los últimos tiempos, y lamentablemente dice la palabra del Señor que el amor de muchos se va a apagar, que es lo que pasó con Judas también. Él era un íntimo de Jesús y él no tenía amor, él estaba pensando en qué podía ganar, cuál era su conveniencia, qué iba a recibirle a cambio. No le interesó matar a un hombre inocente, y eso es lo que pasa muchas veces con las personas de mal corazón. No le interesa, ellos quieren su satisfacción personal, si se puede decir. Ellos quieren su conveniencia, quieren llenarse ellos, y tal vez están hablando mal de ti, no ven que te hieren, no comprenden que te hacen mal. Pero hoy el Señor te quiere hablar a ti, que si tú estás pasando como pasó Jesucristo en ese tiempo, porque Jesucristo desde el primer momento que Él estaba en la tierra, Él sabía su propósito, y nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Cuenta en la palabra del Señor que cuando Jesús se bautiza, dice que el cielo se abre y dice que Dios le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Señor hoy te dice eso. Tal vez tú te bautizaste, estás siendo procesado, estás yendo al propósito que el Señor te llamó. El Señor hoy te dice que Él está contigo, que no temas a lo que se te va a levantar o que se te está levantando, como pasó con Jesús. Él ya sabía su propósito, comprendió lo que vino a hacer. Pero hoy el Señor también nos quiere mostrar, quiere enseñarnos a que podamos apesar los espíritus, abrirnos los ojos espirituales, conocer quiénes están con nosotros y quiénes son los que están trabajando en contra nuestra. Y no se dan cuenta que están peleando contra Dios, porque nosotros somos simples siervos, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Y el Señor mismo dice que los reprenda a los fariseos y los saduceos cuando le dicen que Él echaba espíritu por Belcebú, cuando Él hacía milagros, cuando echaba demonios, dicen que Él echaba por el príncipe de los demonios, que era el diablo. Y Él le dice, no, si yo he hecho espíritu por Belcebú, sí, bien, y si no es por el dedo de Dios, le dice, como entendiendo que era el ungido de Dios. Y él dice que toda blasfemia va a ser perdonada menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos no comprenden eso, que no necesariamente tiene que blasfemar al Espíritu Santo, sino cuando blasfemas al siervo de Dios, al ungido de Dios, porque Jesucristo, el Mesías, Jesucristo quiere decir, el Cristo quiere decir el ungido. Él mismo lo dijo en la sinagoga una vez, abierto el libro en el libro de Isaías, dice, lo lee y dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos, traer buenas nuevas, y lee todo eso y dice, hoy el tiempo se ha cumplido. Y él profetizó y declaró que se cumplió, y por eso los judíos lo odiaban, lo tenían envidia, lo querían matar, porque él decía que era hijo de Dios y las señales lo seguían. Dios lo respaldaba. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Él vino a demostrarnos cómo tiene que ser el hijo de Dios, cómo tiene que ser el siervo de Dios. Tiene que ser sumiso, tiene que orar, tiene que ser, la palabra del Señor nos dice que Él mismo le dice a sus discípulos que tenemos que ser astutos como la serpiente, pero manso como la paloma. Tenemos que ser en lo espiritual, tenemos que ser violentos, nosotros tenemos armas espirituales. La oración es muy poderosa, dice que la oración del justo puede más. Tal vez tú estás pasando por todas estas cosas, pero Jesucristo dice que se dio cuenta de esto, que iba a ser entregado. Dice que constituyó la cena del Señor, la última cena, y le dijo a Judas que vaya y haga lo que tenía que hacer. Y él se quedó con los 11, y él fue al Getsemaní a pedir fortaleza a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez nosotros estamos viendo que pasa eso con nuestra familia, nuestros amigos, alguien íntimo que se nos dio vuelta.
por causa de Dios, no por causa de nosotros, sino por causa de Dios, porque no pueden ver que nosotros podemos lograr lo que ellos no pueden hacer, porque no disponen en su corazón. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, y nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, cambiar, demostrar que sí se puede cambiar, sí se puede tener una nueva vida, ser una nueva criatura, y eso es lo que Dios nos habla. Dice que Jesús se fortaleció en oración, y bajó el ángel de Dios y lo fortaleció, y cuando Judas viene y le dice que le da un beso, Jesucristo ya sabía eso, y él lo reprende y le dice: con un beso entregas al maestro, con un beso, dice, y le reprende a la turba también, a la iglesia, lo que hablaban mal de él. Dice que él, estando en la sinagoga, nunca le levantaron, nunca lo quisieron matar, pero venían como un ladrón, dice, vienen con palo, con soldados venían para llevarlo, y dice que lo llevaron y fue su propósito. Él, gloria a Dios, cumplió con su propósito, y hoy Dios te quiere demostrar, tal vez tú estás pasando por eso, es porque el propósito del Señor ya está, la exaltación que el Señor por el cual te llamó ya se está cumpliendo, y hoy es el tiempo. Tal vez estás pasando por todas esas cosas, o tal vez el Señor te quiere mostrar que tienes un Judas en tu entorno, y no está mal, simplemente tienes que orar para que el Señor, esa persona, disponga en su corazón cambiar, que cambie ese corazón duro de piedra y que lo ponga uno de carne. Simplemente tienes que orar, porque Jesucristo mismo, cuando pasó todo lo de la cruz, fue azotado, fue crucificado, él mismo pidió y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que el soldado que lo había vituperado, lo había afrentado, lo habría tratado mal, dice que cuando Jesús murió, él reconoció que era hijo de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros somos exaltados, porque Jesucristo, al morir y resucitar, fue exaltado. Al estar en la cruz ya fue exaltado por Dios. Dice que la gente reconocía que era hijo de Dios. Nicodemo, también un íntimo de los fariseos, un maestro de la ley, también reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos exaltados, como Jesús en su momento fue exaltado. Muchos, Dios les muestra que están equivocados y los perdona si se arrepienten. Por eso el Señor hoy te invita: si tú eres un Judas, o eres un fariseo, o un saduceo, un escriba, alguien que tiene doctrina de hombre, que no comprende cómo Dios puede usar a un joven, a un muchacho, a una niña, a una persona mayor que recién empezó en las cosas de Dios, es simplemente por gracia, porque por gracia nosotros recibimos lo que Dios nos dio, y de acuerdo a nuestra entrega también. Tal vez tú no comprendías eso y estabas peleando contra Dios, porque no contra el hombre, contra Dios, contra un propósito de Dios. Pide perdón a Dios, pide perdón como lo hizo Pedro en su momento. Judas no se arrepintió, él fue y se ahorcó porque no fue a pedir perdón a Jesús. Pedro sí, en su momento tuvo la oportunidad y pidió perdón, y lo conocemos como el apóstol Pedro. Por eso el Señor hoy nos habla de eso, de que comprendamos en el tiempo que estamos, y si estamos pasando como pasó Jesús, que se le levantó la iglesia en contra de él, y se le levantó un íntimo de él, que él ya lo sabía, que oremos, que nuestra exaltación está próxima, que sigamos hacia adelante fortalecidos en el Señor, que oremos, que nos fortalezcamos en la fe, que avivemos el fuego que tenemos, que no menguemos en este tiempo que no tenemos la iglesia, que podemos buscarlo en nuestra casa, así como estamos haciendo ahora. Estamos escuchando palabra de Dios, estamos compartiendo un tiempo con el Señor nos habla hoy, que nos abre los ojos espirituales y nos da el discernimiento de espíritu para poder pesar si son de Dios o si son del enemigo. Quiero darle las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, adoramos al Señor. Les repito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, adoramos al Señor.
invito a que estén cerrando sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias porque hoy comprendemos por cuál estamos pasando, que nos acontece en nuestro entorno, Padre Celestial. Tal vez se nos dieron vuelta a nuestra familia, nuestros íntimos, están hablando mal de nosotros, pensando que están peleando con nosotros y si están peleando contigo, Padre Celestial, con el propósito con el cual tú nos llamaste, Padre amado. Te damos gracias porque hoy tú nos enseñaste a poder abrir nuestros ojos espirituales, a pesar los espíritus, a ver quién es de ti y quién no, Señor, quién está usando el enemigo para perjudicarnos a nosotros, Padre amado. Hoy te damos gracias, gloria y honra por eso, porque tu Espíritu Santo obra en nosotros y nos habla siempre, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y el amor de muchos se va a apagar, pero tu gracia también va a ser derramada, dice tu palabra. Y tenemos que ser constantes, ser firmes como lo fue Jesucristo, Señor. Oro a ti, Padre amado. Tal vez no tenía fuerza, tal vez mis hermanos no tienen fuerza, los que están escuchando este mensaje, escucharon este mensaje, no tienen más fuerza, simplemente tienen que orar a ti, Padre Celestial, que tú lo vas a fortalecer, Señor, lo vas a dar la fuerza para afrontar este proceso, pequeña tribulación que están pasando, porque después de esta tribulación viene un peso de gloria, Padre, para su vida, para su matrimonio, su familia, para a nivel ministerial, Padre Celestial, en su trabajo, Señor, glorifícate en la vida de ellos, Padre amado. Úsalos grandemente, Padre Celestial, porque ellos son obedientes a tu palabra, son como lo fue Jesucristo, Padre amado, hacen tu voluntad, Señor, aunque les cuesta, no entiendan, les duele, Señor, no comprenden por qué sus seres queridos se ensañaron con ellos, Padre Celestial, pero es permitido por ti, Padre Celestial, porque todo tiene un porqué, todo lo que nos acontece nos ayuda bien, dice tu palabra, Padre amado. Yo te pido también, Padre Celestial, por la vida de mi hermana Ángela, que pidió oración por sus 2 hijos y su familia, su esposo. Te pido que tú estés restaurando esa familia, Padre Celestial, y que si ella cree va a ser salvo de ella y toda su casa va a servir a Dios. Yo te invito, hermana, a que tú profetices ahora en el nombre de Jesús que tú y tu casa van a ser salvos y que van a servir al Señor. Y todos van a estar en Cristo Jesús, van a ser salvos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que acaban de escuchar este mensaje, que lo bendigas, Padre Celestial, en su finanza, en su entrada, en su salida, en su familia, en la restauración de su familia, en su entorno, Padre amado, en su escuela, en su trabajo, Señor, glorifícate, que ellos puedan ser la luz de este mundo, Padre Celestial, en medio de tantas tinieblas, que puedan resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, glorifícate en la vida de ellos, Padre Celestial. También te pido que tengas misericordia de la Argentina y todos los países donde están cada uno de mis hermanos, que esté pasando pronto todo esto, Señor, y que tenga misericordia también, Padre Celestial, de las fuerzas de seguridad, de los médicos, de todas las personas que tienen que salir a trabajar todos los días, que puedan conocerte, Padre amado, que conozcan tu amor y tu misericordia, Señor, puedan ser salvos, que tengan tiempo de arrepentirse de lo malo. También te pido que estés obrando, Señor, en la vida de cada uno de los que están privados de su libertad también, que tal vez escuchan este mensaje, lo van a escuchar, que estés obrando, Padre Celestial, porque esos sí son lugares muy duros, Padre Celestial, porque tal vez ellos están buscando tu rostro y tu presencia, pero el enemigo se le levantó, Padre Celestial. Simplemente ellos se aferren a ti, Padre Celestial, fortalécelos, Señor, manda a tu ángel que los fortalezca espiritualmente, Padre Celestial, para que puedan resistir el día malo, Señor. Glorifícate en la vida de ellos, que cuando ellos paguen toda su condena natural, que puedan dar gloria y honra a tu nombre, Padre Celestial, puedan dar testimonio de que sí se puede cambiar, de que tú eres un Dios misericordioso y que haces todas las cosas nuevas. Nos haces una nueva criatura, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Padre amado. Yo te doy gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias por compartir este momento, por apartar un tiempo para escuchar palabra de Dios, y espero que podamos poner la palabra por obra. Tal vez no entiendes por qué se te levantó tu familia, tu amigo, tus familiares, las personas más queridas, se te levantaron en contra, y todo tiene un porqué, porque estamos en el camino del Señor. Estamos sirviendo a un Dios vivo, poderoso, que demuestra que sí se puede cambiar. Tal vez ellos no quisieron en su momento cambiar y por eso se te levantan en contra, porque no quieren verte bien. Porque tal vez son como los fariseos, los saduceos, que por envidia se levantaron contra Jesús, porque como ellos no podían hacer señales, milagros, porque no hacían la voluntad del Padre, tal vez tú estás haciendo eso. Tú oras y los enfermos se sanan,
o estás pidiendo por algo y el Señor te respalda porque sí haces la voluntad de Él. Confía en el Señor y sigue hacia adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Quiero darles las gracias por compartir un tiempo de su vida. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.